gracias María del Pilar. Bueno, realmente como ella dice, yo les voy a hablar sobre el subpunto 4.2 relacionado con prevención del consumo y salud pública y el punto 4.3 sobre comercialización y producción de drogas ilícitas. En cuanto al subpunto 4.2, lo primero que hay que decir es, y es una de las preguntas frecuentes que nos hacen es, ¿por qué el tema de consumo quedó en un acuerdo con las FARC? Entonces, la respuesta aquí es simplemente es un tema de integralidad, es un tema de que no se puede abordar la política de drogas ilícitas teniendo en cuenta solamente la parte de la oferta y dejando de lado la demanda. Para que sea realmente una política integral, se tiene que abordar tanto la oferta como la demanda y esa es la razón por la cual está el tema de consumo. En el acuerdo quedó estipulado programas de prevención del consumo y salud pública. Sin embargo, el gobierno fue un poco más ambicioso en este tema y decidió que no se trataría solamente de prevención del consumo, sino más bien un tema mucho más integral que hiciera referencia a reducción del consumo. Reducción del consumo entendido como prevención, como mitigación del consumo, como asistencia al consumo y reducción de daño. En cuanto a este subpunto 4.2, lo que quedó establecido fueron dos cosas fundamentales. La primera es un gran programa nacional de intervención integral frente al consumo de las drogas ilícitas y en segundo lugar un sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas. En este primer punto, el Programa Nacional de Intervención Integral, lo que se busca es crear una instancia de alto nivel que articule a las instituciones con competencia en la materia y que por otro lado coordine un proceso participativo de revisión de la política nacional existente. ¿Por qué se estableció así? Porque con experiencias pasadas que hemos tenido en el gobierno y en los gobiernos anteriores, no podía ser un programa nacional que realmente centralizara toda la información del consumo en una sola cabeza, sino más bien que se tratara de un programa que articulara las instituciones que tienen la competencia en la materia. Eso por el lado como del programa y porque lo que busca es la articulación de las instituciones. Pero además se buscó también este sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas, porque si bien el gobierno actual, o bueno, el gobierno del presidente Santos pasado, estableció en la ley Galán que era competencia del Estado brindar atención y asistencia al consumidor, todavía se queda un poco corto en cómo debe ser esa asistencia y esa atención porque lo siguen prestando entes privados. La idea aquí es que precisamente sea una responsabilidad del Estado que de manera progresiva pueda ir brindando la atención y la asistencia al consumidor que así lo requiere. En cuanto al Programa Nacional de Intervención Integral, se basa en 5 principios fundamentales. El primero es un enfoque de derechos humanos. El segundo, que igual ya es un gran avance y que el gobierno y que Colombia como tal ha estado avanzando constantemente, es un enfoque de salud pública, es no mirar al consumidor solamente desde la perspectiva de salud, sino mirar al consumidor como un ciudadano del común que requiere unas garantías especiales, que requiere una atención del Estado cuando es un consumidor problemático y que adicionalmente requiere también la facilitación por parte del Estado de estilos de vida saludables, no solo para él, sino para su comunidad y su familia. El tercer principio fundamental es todo el tema de participación comunitaria y de convivencia. El cuarto, que ya lo vamos a ver más adelante en detalle, el fundamento en la evidencia. Y el quinto, un enfoque diferencial y de género, que aquí es muy importante determinar que este enfoque lo que busca precisamente es poder determinar las necesidades y las particularidades de cada territorio y de cada población. No puede abordarse de la misma manera el consumo para un joven consumidor principiante que para un adulto o que para una persona que es habitante de la calle. Esto necesita una intervención diferencial. Bueno, en cuanto al subpunto 4.3 sobre producción y comercialización de narcóticos,
Aquí básicamente lo primero que tendría que decirse, y es la esencia de este punto 4.3, es que lo que se busca es la intensificación de la lucha contra el crimen organizado asociado al narcotráfico. Como decía María del Pilar anteriormente, esta es la clave para poder nosotros proteger y garantizar que realmente se va a dar una seguridad a las comunidades por un lado, pero por otro lado es proteger el desarrollo, por ejemplo, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y proteger y garantizar también una adecuada implementación de lo que se acuerde en los territorios. Si nosotros no contamos con unas garantías de seguridad básicas en los territorios que nos permitan implementar cada una de las cosas de los acuerdos, pues realmente vamos a lograr que todo lo que se ha acordado no sea efectivo. Y lo tercero es ya es lograr una desarticulación y realmente debilitar las redes del crimen organizado, en particular en este caso, las redes del crimen organizado asociadas al narcotráfico. ¿Qué se acordó en este punto? Básicamente son 5 puntos fundamentales. El primero es una estrategia de política criminal. El segundo es una estrategia contra los activos involucrados al narcotráfico. El tercero es todo un tema de controles a insumos y precursores químicos. El cuarto, que va ligado con un punto que está en el acuerdo, en el 3.4 de estrategia de lucha contra la corrupción. En este punto específico es la estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico. Y un quinto punto, una conferencia internacional. Entremos entonces en el punto 1, el tema de la estrategia de política criminal. Aquí no se acordó una nueva política criminal, eso tiene que quedar claro. Aquí se acordó es una estrategia de política criminal que busque fortalecer y cualificar las capacidades del Estado en el tema de investigación, judicialización y sanción de los delitos relacionados con el narcotráfico. Y esto va un poco asociado con otro punto clave y también era algo que ya hablaba María del Pilar, que es todo el tema de considerar un tratamiento penal diferencial a los campesinos cultivadores que cultivan por subsistencia y que pues por obvias razones son uno de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. No puede dársele el mismo tratamiento penal al cultivador, a ese cultivador que cultiva por subsistencia, que al gran capo de una red criminal que se lucra no solamente de la parte final de la cadena del narcotráfico, sino de toda la cadena. Esto entonces surgió en gran medida por una de las dualidades que ha tenido el Estado durante muchos años, y es llegar a los territorios a brindar una oferta a una persona que en principio está cometiendo un delito. Entonces, aquí lo que se busca precisamente es poderle dar ese tratamiento penal diferencial a esa persona que por sus propias condiciones ya es diferente. En segundo lugar, en cuanto a esta estrategia de política criminal, también se busca fortalecer y cualificar las capacidades para la judicialización efectiva de los miembros, especialmente o principalmente de los más responsables de la cadena del narcotráfico, de tal manera que realmente se logre fortalecer y cualificar como esa capacidad de investigación y judicialización de quienes están encargados de estas redes de crimen organizado. Para esto entonces se diseñará y se implementará una estrategia nacional que cuenta también con unas estrategias territoriales que permitan realmente ese fortalecimiento y esa cualificación de la investigación y judicialización de las redes de crimen organizado. Luego ya entonces pasamos al segundo punto, que es la estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos. En cuanto a esta estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado, realmente esto tiene como objetivo lograr superar integralmente la producción y comercialización de drogas ilícitas y eliminar los factores que impulsan las economías ilegales y la financiación de estas redes criminales. Esto se hará mediante 4 cosas fundamentales. El primero es una identificación de la cadena de valor del narcotráfico que permita realmente hacer un mapeo del delito, que nos permita entonces
identificar los sistemas de financiación de estas redes criminales, hacia dónde van los recursos, quiénes son los responsables financieros, las estrategias, las nuevas estrategias y tipologías de lavado de activos y de blanqueo de capitales. Esto básicamente se hará con un grupo de expertos, tanto nacionales como internacionales, que al final emitirán unas recomendaciones y un informe de carácter público de cómo realmente está funcionando la dinámica financiera de estas redes criminales. Luego entonces viene ya todo un tema de un ajuste normativo para la detección, control y reporte de operaciones financieras ilícitas. Aquí básicamente lo que se busca es diseñar y poner en marcha un nuevo estatuto de prevención y de lucha contra el lavado de activos. Y este estatuto se realizará de manera participativa, que es uno de los elementos fundamentales del acuerdo, y es realmente lograr que a través de una comisión de expertos, nuevamente nacionales e internacionales, de investigadores y de la academia, y con unas mesas de trabajo a nivel territorial, podamos realmente sacar como producto un nuevo estatuto en esta materia. El tercer punto es ya el fortalecimiento o la creación, cuando haya lugar, de nuevas instancias de investigación. Aquí lo que se busca es tener instancias que realmente puedan identificar sistemas financieros de las redes de crimen organizado y que sean instancias de investigación, de supervisión o control financiero. Lo cuarto, que no es menos importante, que para muchas personas parece que fuera como un tema light, pero que es una de las cosas fundamentales de este acuerdo, es generar una nueva cultura contra el lavado de activos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se busca realmente fomentar la participación de la ciudadanía para ejercer control y fiscalización frente a la corrupción asociada al narcotráfico y además promover nuevos valores frente al lavado de activos y además alertar sobre nuevas formas de lavado de activos a esta ciudadanía. Lo siguiente es ya una estrategia para la implementación efectiva de la extinción de dominio. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Realmente se busca lograr una transparencia en el manejo de los bienes que estén en extinción de dominio y adicionalmente se busca que se pueda fortalecer y cualificar las capacidades de las instituciones y de las entidades competentes en el tema para que se puedan realmente identificar los activos y darle el adecuado manejo a estos activos. Y aquí también quedó ya como una propuesta abierta que realmente se pueda en un futuro utilizar estos activos para los programas y los planes que han quedado acordados en los puntos anteriores y que también servirán como un insumo clave para la implementación de estos planes. Ya después viene un siguiente punto, aparte de esta estrategia de lucha contra los activos involucrados en el narcotráfico, y es todo el tema de controles de insumos y precursores químicos. Aquí lo que quedó básicamente es el compromiso del gobierno de revisar y establecer estrictos controles para la comercialización, la importación y la producción de insumos. Y ya un cuarto punto, que es la estrategia de lucha contra la corrupción, que como les decía inicialmente, es una estrategia que va asociada con una estrategia más grande de lucha contra la corrupción que está en el punto 3.4 del Acuerdo General y básicamente lo que se busca es que se construya sobre la base de recomendaciones de expertos y que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables. Y por último, ya quedó establecido una conferencia internacional en el marco de las Naciones Unidas que permita abrir el debate hacia dónde debe ir una política de drogas, que abra el debate sobre
las diferentes perspectivas, cuáles son los papeles tal vez de cada uno de los países que tiene diferentes roles, si es un país productor, si es un país consumidor, etcétera, y esto un poco también en respuesta a la posición del gobierno permanente de que en La Habana no se iba a negociar cuál iba a ser la postura del gobierno frente a la política, si era una postura de legalización, una postura de descriminalización, una postura de despenalización o si era una postura de prohibición absoluta. Entonces también este espacio se abre precisamente para lograr discusiones en la materia y contar también con expertos internacionales, expertos nacionales que nos permitan tener como un panorama mucho más amplio de lo que es y lo que debe ser una política de drogas. Con esto doy por finalizado la exposición sobre el punto 4, pero antes de terminar finalmente quiero hacer un énfasis en los compromisos que adquiere el gobierno nacional y las FARC en este punto. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque una de las preguntas o de los comentarios que más se recibe sobre el proceso de paz es que el gobierno se ha comprometido a todo y que las FARC no se han comprometido a nada, que las FARC no se comprometen a dar rutas, que las FARC no se comprometen a suministrar información, que las FARC no van a dejar de cultivar, que no van a dejar su relación con el narcotráfico. En esto me voy a permitir leer porque quiero que quede textualmente establecido cómo quedaron los compromisos tanto del gobierno nacional como de las FARC en este punto. En particular quisiera hacer énfasis en el compromiso que hizo las FARC de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Esto es un gran avance y tenemos que considerarlo así, porque que las FARC digan que van a poner fin a cualquier relación que hayan tenido con el narcotráfico, ya es un gran avance cuando consideramos que el narcotráfico, como dijo María del Pilar en un principio, ha sido una de las grandes gasolinas del conflicto armado y en particular de las FARC. Entonces, ¿cuáles son los compromisos? El primero es el compromiso del gobierno nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. El segundo es el compromiso de las FARC de contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, como les decía anteriormente, de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. El tercero es el gobierno nacional y las FARC manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. El cuarto es el compromiso de toda la sociedad en su conjunto, de usted, de nosotros, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo. Y por último, la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país. Con esto cierro, me permito darles las gracias por su atención y les recuerdo que por favor sigan conectados con el curso, que faltan módulos bien interesantes y que realmente va a ser de beneficio tanto para ustedes como para nosotros. Muchas gracias.